y que en la 8ª semana de gestación, cuando las células que van a hacer del sistema nervioso conectan con las que van a hacer de los músculos, empieza a haber movimiento. O sea, es que el hecho de moverse es algo innato del ser humano. Y más adelante, el recién nacido, antes de eso, cuando el niño está formándose, tiene un ambiente con el que está interactuando. Y es así como, dependiendo de qué pase con esa madre, también va a influir en cómo va a ser el niño en el futuro. No sé, en la experiencia les cuento, yo he tenido niños en terapia donde los problemas han sido solo emocionales de los padres y hay repercusiones en el movimiento y la postura. Entonces, el sistema nervioso está altamente orientado a la función en su organización. O sea, la tarea funcional desde siempre marca una diferencia o marca un precedente para que nosotros pensemos en cómo vamos a organizar un tratamiento. Somos especialistas en movimiento corporal humano. Estábamos hablando de teorías recientes del control motor, del desarrollo motor y aprendizaje motor. Entonces ya eso lo hablamos. Ya hablamos de la teoría seleccionista, ¿verdad? Hablamos de movimientos autoinducidos, repertorios primarios, repertorios secundarios, mapas globales. Hablamos también de las teorías multisistémicas, donde hay interacción de sistemas alrededor de tareas, alerta, cognición, motivación, necesidad del paciente para realizar esa tarea, propiedades de los músculos, fuerzas físicas del ambiente, sinergias musculares, etcétera. Todo eso va a estar influenciando. En este gráfico, lo más importante es ver que alrededor de una tarea y un objetivo se van a organizar todos los sistemas, ¿verdad? Que son los que van a generar la respuesta o el patrón de movimiento. Hablamos también del aprendizaje motor. Aquí hay un resumen de todas las cosas que tienen que hacer parte para que haya un aprendizaje, una meta significativa, una disposición de la persona para hacer las cosas, motivación, instrucción, práctica, 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 experiencia, feedback, feed forward. O sea que para que se aprenda una actividad hay que tener una práctica a base de ensayo y error, y que esta experiencia involucra, en la medida en que se corrijan, que el feed forward sea cada vez mejor. Hablamos también del feedback, del feed forward, ¿verdad? Que eso está claro para que haya la tarea. Y hay otro marco importante que pues yo lo traté de simplificar lo más que pude aquí, y es la clasificación internacional de la funcionalidad y discapacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las dimensiones? Tenemos 3 dimensiones, que son la participación, la actividad y la deficiencia. Nosotros en la terapia orientada a la tarea estamos enmarcados en la participación y la actividad, no en el déficit, ¿verdad? Y obviamente teniendo en cuenta las barreras y los facilitadores que son contextuales. Entonces, es importante que nosotros miremos que cada niño es diferente, que los niños aprenden las habilidades en el lugar donde les toca hacerlo. Por ejemplo, si es a comer, les toca en la casa, o si es de pronto a escribir, generalmente lo aprenden más en la escuela, y que nosotros en terapia debemos tratar de hacer un ambiente lo más parecido al sitio donde el niño tiene que funcionar, ¿verdad? La tarea tiene los elementos que tenemos que poder desarrollar en la terapia independientemente del diagnóstico. O sea, en este enfoque no nos interesa el diagnóstico. Obviamente nosotros como profesionales pues sabemos el diagnóstico y en la historia lo colocamos y investigamos y sabemos todo lo del diagnóstico. Pero para planificar el tratamiento no importa el diagnóstico, porque no es una receta de cosas para los niños de ese diagnóstico, ¿cierto? Es mucho más orientado hacia la persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? ¿Qué es lo que necesita para esa tarea? Y qué es lo que el niño tiene y qué le hace falta. Y después miramos qué hacemos, no importa. ¿Ok? Entonces, en esa relación de la tarea, tenemos aspectos como la cognición, la percepción
y la acción. Todo movimiento está inmerso en un pensamiento, ¿verdad? O en una forma de ver la situación. Entonces, de esa manera vamos a actuar. Entonces, este enfoque, existen varios enfoques. Los más conocidos o los que yo tengo más experiencia son en el enfoque de neurodesarrollo, en el enfoque de integración sensorial y en el enfoque de aprendizaje motor. Pero nosotros estamos proponiendo un enfoque que sea integral. Esto implica que vamos a pensar en el movimiento y la postura, que tiene que ver más con neurodesarrollo, vamos a tener en cuenta cómo aprende el individuo, que es más orientado hacia aprendizaje motor, y vamos a tener en cuenta las sensaciones, no lo que le vamos a hacer al niño para que sienta, porque eso, el niño cuando se le presenta un estímulo pasivamente no siente nada. O sea, él va a generar sensación en la medida en que él inicie lo que le genera la sensación. Entonces, continuando en este orden de ideas, entonces tenemos un diseño o un modelo que el autor no lo escribía ahí, pero no es mío, es de alguien, no me acuerdo ahora el nombre, y tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, primero que todo vamos a mirar una meta funcional. Antes que todo, nosotros vamos a ver una meta funcional y luego vamos a identificar cuáles son las fortalezas que tiene el individuo para esa meta y cuáles son las cosas que no tiene muy buenas. Y de hecho, con base en eso vamos a determinar estrategias para sobrepasar las interferencias, para mejorar el desempeño y de allí surge el plan de tratamiento o el plan de estrategias. A diferencia del modelo tradicional donde nosotros primero miramos todo y por último decimos cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a hacer de una forma diferente y siempre en un proceso de evaluación permanente. Entonces, este modelo está enfocado no a lo que el niño no puede, sino a lo que puede hacer y tiene una connotación de interacción lúdica muy importante que le da posibilidad al niño de que pueda prepararse y practicar habilidades funcionales específicas. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos funcionales? Tenemos varias cosas, tenemos objetivos funcionales de movilidad, de autocuidado, de comunicación, de tiempo de ocio y son rutinas cotidianas, desafíos que el niño va a tener ya sea en su casa o en la escuela o en donde le toque funcionar. Entonces, para la implementación y creación de la intervención, se seleccionan esos objetivos, como les dije, la tarea funcional, luego hacemos un análisis de esa tarea, miramos cómo lo vamos a manejar y luego evaluamos. ¿Cómo se determina un objetivo? ¿Verdad? Nosotros hablamos más de meta que de objetivos porque nos gusta medir. Y yo pienso que nosotros los fisioterapeutas hemos evolucionado bastante porque en todos los informes y todo lo que estamos haciendo en la actualidad, estamos ya midiendo, ya estamos aplicando test, escalas, estamos haciendo porcentajes, estamos midiendo en realidad que el tratamiento sí cambia o mejora al individuo. Entonces, ¿cómo determinamos una meta? ¿Quién lo va a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer y cómo? ¿Dónde lo va a hacer? Si va a necesitar ayuda, ¿cuál es esa ayuda y cómo lo vamos a medir? Entonces, serían las 5 cosas importantes para que debe tener toda meta funcional. Entonces, si vamos a analizar una tarea, tenemos que pensar en cuál es la tarea y cuáles son los elementos esenciales que una persona típica requiere para la ejecución de esa tarea. Y cuando el niño tiene alguna alteración, entonces, ¿cómo la realiza? ¿Verdad? ¿Cuál es el desafío de ese niño? Y cómo nosotros vamos a afrontar esa deficiencia. Entonces, seguimos en la onda del pensamiento crítico y procesos de evaluación. Y vuelvo y repito, vamos a identificar habilidades y limitaciones funcionales, vamos a identificar oportunidades y limitaciones en la participación o restricción de la participación. Estamos claros en qué es lo que se va a lograr. Acuérdense que el individuo y la familia, en el caso de los niños, deben participar en la toma de esa decisión. La primera pregunta que uno debe hacer en una evaluación a la familia es, ¿qué te gustaría? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te gustaría a ti que él pudiera hacer? Entonces, la mayoría dice que camine. Pero
El terapista empieza a manejar la situación de tal forma que ella entienda de que vamos a ayudarla a que se solucione un problema funcional. ¿Cuál es el problema más apremiante en este momento? Te demoras mucho para vestirlo, para desvestirlo, para darle la comida, o el niño tiene dificultades para trasladarlo de un sitio a otro, o no puede comer solo y tú tienes otros tres niños que necesitan de tu presencia para hacerlo, bueno, etcétera. Entonces es importante que la familia participe. Vamos a formular hipótesis multisistémicas dependiendo pues de cada sistema, cómo está comprometido, y una vez que describamos cómo es la actividad funcional del niño, vamos a priorizar y a empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, una tarea funcional en la terapia podría ser de que un muchacho ayudara a los aseos a los oficios de la casa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este paciente es un niño autista, él tiene mucha dificultad para interactuar, obviamente ustedes lo saben, su comunicación y su lenguaje están muy mal, y sin embargo en la terapia se le está trabajando para la participación en las actividades de la casa. Entonces, que en este caso tenía que alinear las sillas, tenía que limpiar las sillas y luego barrer el mugre, y todo eso se hace dentro de la terapia una simulación de la situación que se quiere mejorar. Un ejemplo. Ok, en esa evaluación que les estoy comentando, tenemos, una vez definida la tarea, vamos a mirar entonces desde el punto de vista musculoesquelético, neuromuscular, sensorio-motor, etcétera, dónde están las fortalezas y dónde están las deficiencias. Ya les había hablado del alineamiento postural, ¿verdad?, que es fundamental para para que el movimiento sea eficiente, ¿verdad?, que no haya dolor, para que haya menos gasto de energía, eso es fundamental. Y lo representamos en forma de un rectángulo como la base de sustentación, un triángulo que viene siendo el tronco, ¿verdad?, y un círculo que es la cabeza con conexiones musculares. Ustedes ven lo difícil de las interacciones que hay entre el tronco y la pelvis, y de allí que nuestros niños tengan tanta dificultad para poder estabilizarse en una postura. Aparte de eso, mirar el tono apropiado, no es el tono pasivo de qué pasa, moderado, severo, o mirando el Ashworth o los test que ustedes quieran mirar, sino cómo el niño en el momento de realizar la actividad el tono le interfiere, ¿verdad? Si tú quieres y juegue, ¿qué pasa al iniciar, al realizar, al terminar esa tarea con el tono, ¿verdad? Qué tanto está el rango de movimiento, la fuerza, el dolor ausente, y si está coordinando adecuadamente ese movimiento. El sistema neuromuscular tiene que ver con la generación del movimiento, la iniciación del movimiento, el sostenimiento de los músculos posturales, la coordinación, ¿verdad?, la relación agonista-antagonista-sinergista, el tipo de contracción y si hay movimientos extraños o movimientos estereotipados que estén interfiriendo. El sistema sensorial, entonces, nos va a ayudar a orientar nuestra postura, saber cómo nos movemos con referencia a lo que tienes alrededor, cómo nos adaptamos al ambiente, todos los sentidos juntos para procesar sensaciones en las tareas funcionales. Ya sabemos cuáles son los sistemas que hacen parte del sensorial, y es el visual, el auditivo, el somatosensorial, que es el superficial, propioceptivo, vestibular. Entonces, el sistema ambiental, ¿qué es lo que nosotros queremos que el niño haga? Lo más importante, ¿qué quiere el niño hacer y dónde lo va a hacer? Y sabemos que hay ambientes cerrados y ambientes abiertos. Entonces, por ejemplo, una sesión de terapia fácilmente puede ser ir a un supermercado y escoger unos elementos mientras el niño lleva el carro, por ejemplo.